Bendiciones, familia, ¿cómo estás? Bueno, soy Luna Roca, ex huérfana y afortunada. Como siempre os digo, desde que arrancamos esta aventura, ¿no? de emprender, de la Escuela Nueva Identidad y todo lo que hacemos desde ahí, eh, nuestra herida es nuestra misión. Sabéis, ¿no? Los que lleváis desde el principio conmigo hace 4 años y medio, nuestra herida es nuestra misión. Por eso siempre digo que soy ex huérfana y soy afortunada. Gracias por todas las veces que compartís los vídeos. Desde aquí os invito a que sigáis compartiendo, comentar, eh, para que podamos tener más difusión, ¿no? Y poder expandirnos para que todas esas personas que estén pasando un momento de confusión, de sentirse perdidos sin rumbo, puedan iluminar su camino, sanar sus heridas y así a su vez que su entorno, su sistema familiar, el lugar donde están viviendo, reciban ese beneficio colateral de cuando uno sana sus heridas. Así que gracias por ello. Sé que estáis compartiendo un montón, pero os doy las gracias y bueno, pues para los que venís nuevos, siempre los recuerdo porque ya sabéis cómo funcionan los algoritmos. Bueno, hemos estado 2 meses con las sanaciones gratuitas de sanación ancestral. Te recuerdo que en el canal de YouTube hay una lista que pone sanación ancestral y ahí están las clases por orden, todas las sanaciones por orden. Importante llevar ese orden. En estos 2 meses hemos hecho lo que son los cimientos y siempre de una manera, pues el tiempo del que disponemos, sabéis que profundamente es lo que hacemos durante 6, 7 meses en la maestría Nueva Identidad, que es, bueno, pues esa automaestría en sanación de heridas del alma que luego a su vez las personas descubren que su herida es su misión y hacen de ello una profesión y están trabajando de ello. Trabajadores de la luz. Os veo. Memorias uterinas, sanación de memorias uterinas. Hoy en esta clase va a ser una parte teórica para que podáis llegar a entender hasta qué punto en el momento antes en el que fuiste gestado, en el momento de la gestación, en el embarazo y al nacer, todo eso que ocurrió afecta a tu día a día de una manera que no puedes llegar a imaginar. Y que cuando empiezas a obtener toda esta información y estas sanaciones, despiertas de esa noche oscura del alma y empiezas a atar cabos, hilos, y empiezas a entender el por qué. A lo mejor te molesta que los demás lleguen tarde o tú siempre llegas tarde. ¿Okay? Entonces, esta primera clase de sanación uterina, memorias uterinas, va a ser un poquito para entrar en contexto. Os voy a invitar a que hagáis unas tareas durante la semana. Y el domingo siguiente vamos a hacer una práctica muy potente de sanación. Dicho esto, ¿qué son las memorias uterinas? Si bien el sistema familiar tiene una misma alma tribal, ¿no? Una misma alma que se fragmenta en diferentes almitas para sanar esa herida, que es nuestra misión como árbol, en las memorias uterinas hay unos registros universales de todo nuestro linaje femenino. Si eres hombre, esto te interesa muchísimo, porque como sabrás, todos tenemos energía masculina y energía femenina. Dentro de esos registros uterinos, esa gran biblioteca de información de todas nuestras ancestras, de cada matriz, cada útero de cada ancestra, han ido donando, dejando en cada célula, en nuestra memoria celular, en nuestro ADN, todas las vivencias y todas las maneras de salir airosas que ellas tuvieron, toda esa información. De ahí vienen el 70% de nuestras creencias
limitantes, fidelidad o lealtades familiares, porque están ancladas en nuestro ADN, en nuestra memoria celular. Eh, Se da el caso, se da la sincronía, se da la coincidencia o la causalidad de que si tienes el mismo nombre que una ancestra o has nacido una fecha cercana o parecida o igual que una ancestra, portas muchísima más memoria celular que otra persona que no repita el nombre o la fecha. Con lo cual significa que eres tú la encargada de sanar esas memorias uterinas que se han repetido por generaciones y por generaciones, que puede que les haya salvado la vida, tener esas creencias y actuar de una misma manera durante generaciones, pero que en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros ya no tiene sentido. Y tienes que empezar a crear nuevas memorias uterinas. Y eso es lo que vamos a hacer este mes en las sanaciones. Ir muy profundo a sanar toda esa memoria celular, a liberar toda esa memoria celular del ADN, de esa biblioteca o registros universales uterinos, que estamos conectados hasta la matriz y la madre divina. ¿Ok? Fíjate que también se repiten las edades. Si eres mujer, e incluso hay muchos también hombres, ¿no? Clientes que vienen y una de las preguntas fundamentales es saber a qué edad se quedó embarazada tu madre de ti. ¿A qué edad se quedó embarazada tu madre? Vas a ver que a su vez tu abuela, bisabuela, tatarabuela, más o menos siempre hay 4 o 5 años de margen por arriba o por abajo. Se quedaron a la misma edad y tú, a su vez, también. Eh, Tuviste la noticia de que estabas embarazada o si eres hombre de que estabais esperando un bebé. Ok. ¿Por qué es importante saber la edad? Porque si bien vas a repetir la historia y vas a tener un hijo o a quedarte embarazada a esa misma edad, también se puede dar la polaridad, el que no tengas hijos físicamente, pero simbólicamente, energéticamente, sí. ¿Cómo? Pues gestando un proyecto, gestando una relación. Y todo esto tiene mucho sentido, porque como tú fuiste gestada, cómo naciste y en qué estado emocional estaba tu mamá y tu papá en ese momento, va a determinar el poder, la determinación, la fuerza, la claridad, la pausa o la prisa que tú tienes a la hora de gestar una relación, de gestar un proyecto. Es como un reflejo, ¿no? O incluso de gestarte y darte a luz a ti mismo en esa nueva identidad. Os recuerdo siempre que profundamente en la maestría Nueva Identidad, donde somos ya cada vez más trabajadores de la luz, que es un viaje muy profundo, de más de medio año, eh, vamos quitando capas y no es fácil. No es fácil porque duele. Toda sanación, toda transformación tiene un proceso de dolor, de transitar ese dolor, de una gran crisis curativa, que también representa el momento en el que naciste, en el momento en el que das a luz algo. Siempre para dar a luz a algo, eh, ¿no? Gestar esa vida y dar a luz. Hay un momento de transición muy doloroso, donde sientes o piensas en tirar la toalla o te replanteas el por qué has empezado este proceso de sanación, pero es parte del camino y es necesario
para quitarnos todas esas viejas creencias y bloqueos que vienen directamente de esos registros universales de la matriz o memorias uterinas. Es importante que entiendas esto y que nos influye de una manera sobrecogedora que no puedes llegar a imaginar, incluso en el acto cotidiano, por ejemplo, más pequeño de cuando quedas con alguien y tienes que esperar. Llegas siempre un poquito antes y tienes que esperar. Y en el cuerpo empiezas a sentir como aquí en el estómago, como incluso a veces una traición o injusticia, porque tú llevas o has llegado antes, estás esperando y esa persona no solo es que no llega a la hora, sino que siempre llega un poquito más tarde. Esto determina la manera en la que tú has nacido, si has salido antes de la cuenta, si has salido después, si ha sido por cesárea, si ha sido un parto natural, de qué manera te hablaban cuando estabas en la matriz o en el útero de tu mamá, cómo te hablaban, si es que te hablaban tus padres, eh, y de qué manera, y qué pasó ahí, ¿ok? La tarea para la semana que viene sería, primero, que integres y hagas tuyo esta información para que te des cuenta em, de hasta qué punto todas estas memorias están afectando en tu día a día, en cosas muy cotidianas, en la manera de nacer. La primera herida universal es el momento del nacimiento. Es un momento, como os decía, de una gran crisis curativa, pero que cuando lo estás viviendo no entiendes eso, simplemente entiendes que estabas en una matriz, en un útero, y que de repente te obligan a salir, te obligan a salir o pasa algo durante ese embarazo y hace que empieces a sentir que ya no eres válido, ¿no? Porque estás sintiendo o recibiendo unas frecuencias o vibraciones del exterior, incluso de la propia mamá que te alimenta, negativas o que estás sufriendo. Y ahí empieza ya el peregrinaje, es la primera herida. Incluso eh, si sientes ahora en esta época, ¿no? Cuando saben el sexo, que no eres el sexo esperado. También en la gestación, en la barriga, empezamos a generar la primera herida del rechazo, porque sentimos si ha sido un buen momento como almas de llegada para nuestra madre, aunque nosotros hayamos elegido como almas llegar. Si ha sido un buen momento para nuestra madre, si no, estamos sintiendo un rechazo, ¿qué está pasando? Y ya nos gestamos con esta herida del rechazo. No solo eso, sino que todos los seres humanos, al nacer, tienen una gran herida al salir, ¿no? a esta realidad o a esta 3D o a esta Matrix. Imaginaros, ¿no? Que tienes que salir, no puedes salir por tu propia voluntad, te obligan o se retrasa, lo que sea. Y ese pasillo oscuro que cada vez, o en ese mismo espacio, ¿no? En esa matriz, en ese útero, cada vez se estrecha más, es como que te están echando y al final no tienes espacio ni tienes lugar. Y solo te queda una opción, que es exponerte, dejar tu matriz, dejar a tu madre para sobrevivir, porque no tienes más espacio ahí dentro. No puedes sobrevivir ahí dentro ya. No puedes ni moverte, no puedes hacer nada. Incluso cuando el corazón te está latiendo, sientes que cada vez tu cuerpo se mueve menos, porque no tienes el lugar ya, no hay más espacio. Y decides salir. Y cuando empiezas a salir, empiezas a sentir como la cosa te va presionando, ese pasillo, ese útero, cada vez todo se pone más estrecho, más estrecho. Y sientes que vas a morir. ¿No será que en realidad ese nacimiento es la muerte?
Bueno, esto es una reflexión en voz alta, ¿no? Y cuando morimos, nacemos. Entonces estamos en ese pasillo, en el peor momento de nuestra vida, vamos a morir, no vemos la luz y de repente vemos un poquito de luz, nos sacan, bueno, todo lo que nos hacen, ¿no? Que antes daban como unas palmaditas, empiezas a llorar, te alejaban de tu mamá. Y ese es el mayor trauma que todos los seres humanos llevamos, esa separación de la matriz, que los hombres a su vez es como esa separación del sagrado femenino, ¿no? Eh, y ese daño inconsciente que la mujer me puede hacer. Imaginaros hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto todo esto nos afecta a nuestro día a día. ¿De qué manera has nacido? ¿Has nacido de una manera amable? ¿Elegiste tú salir, nacer? Yo os voy a poner el ejemplo, ¿no? En contraste de cómo fue mi gestación y mi nacimiento y cómo ha sido el de mi hija hace 8 años. El mío fue horrible. eh, yo he hecho técnicas y herramientas donde he hecho regresiones a ese momento y fueron los peores meses de mi vida o de mi muerte, porque ya no sé si esto es la vida o esto es la muerte, pero para que me entendáis, yo recordé que no me esperaban, no fue decidido. mm, Al final me quedé ahí porque no estaba legalizado en el sitio donde ellos vivían eh, el aborto. Eh, la situación era horrenda. eh, Cómo pudieron sobrevivir estando enganchados a la heroína, los dos, papá y mamá. A ese momento, no imaginaros, dos personas jóvenes con 25 años que de repente se encuentran con eso, no pueden hacer nada y tienen que tirar para adelante con lo que tienen. Ok, pero eso cómo nos afecta a nosotros. Yo ya sentí en el vientre materno que no era bienvenida, yo ya sentí todas las heridas profundamente dentro del vientre materno. Cuando fue el momento de salir, yo salí corriendo, me adelanté, ¿ok? Perfecto. Cuando yo nací, recordé también que se hizo todo lo posible para que yo no tuviera vida, pero que yo sobreviví y elegí amar. Sabiendo todo eso, yo elegí vivir. Todo eso, ¿cómo afecta a tu vida? Como decíamos antes, cuando estás esperando a alguien, si llegas demasiado pronto a los sitios, demasiado tarde, todo esto nos afecta. Fijaros, cuando empiezas a emprender o a hacer proyectos o a crear cosas, es el mismo proceso. De hecho, cuando tú te has gestado, si cuentas 9 meses para atrás, perdón, en el momento de la concepción, ¿en qué mes fuiste concebido? Vas a ver que no falla y que cada año, en ese mes donde fuiste concebido y en qué circunstancias, si fuiste concebido, de qué manera, ¿ok? Si fue por voluntad propia, si fue, bueno, de qué manera, ¿no? ¿En qué estado estaban tus padres? Siempre en el año, en el mes que fuiste concebido y en el mes que naciste, ¿vale? Vas a ir sintiendo lo mismo. Y en tus proyectos y en tus relaciones siempre en esos meses. Vamos a ir profundizando, familia, en cada sanación, todo. Esto es solo un primer contacto de contexto para que os hagáis una idea. Bueno, pues yo cuando recordé todo eso y volví a ese momento en el que yo como feto, yo decidí aún así sabiendo todo lo que había afuera y sintiendo todo lo que viví, sentí y escuché, yo decidí vivir porque yo tenía fe, yo sentía amor y sabía que venía con una misión, ¿no? Y que, bueno, pues esas heridas, ¿no? Que son nuestra misión. Pero esto ya, pues, te va llevando a que todas esas heridas de la infancia, pues se vayan amplificando, amplificando, ¿no? Porque tienen ese origen que a su vez también es esos registros universales de uterinos de todas las mujeres del linaje femenino.
de tu sistema familiar. Imaginaros, si el mío fue así, imaginaros los demás cómo fueron, porque esta herida, que es nuestra misión, se va heredando, pero también se va suavizando. Entonces nosotros hemos cogido como que la mejor parte, pero siempre es más profundo y más doloroso generaciones atrás. Ok, ¿y cómo fue el embarazo con mi hija? Pues fue un embarazo maravilloso. Su papá y yo decidimos que aunque intuíamos que no íbamos a estar juntos, pues por los caracteres diferentes, queríamos tener un hijo, era el momento, yo tenía 38 años entonces, y que estábamos preparados y con los brazos abiertos para recibirlo. Y al mes siguiente yo me quedé embarazada y durante el embarazo, hasta los 6, 7 meses, hasta los 6, todo fue más o menos, entre comillas, bien, pero ahí empezamos a tener problemas, conflictos, y yo pude sentir y experimentar todo lo que vivió mi madre y fue mi gran despertar realmente para darme cuenta, ¿no? Empezar a sanar profundamente, e integrar a mi mamá. Cuando yo embarazada decido separarme, ¿no? Empieza esa preocupación de cómo le va a afectar a mi hija todo eso, pero entiendo que forma parte del sistema familiar y forma parte de esa herida y hago lo que puedo, lo que buenamente pude en ese momento, igual que hizo mi madre, igual que hizo mi abuela, igual que hicieron todas las mujeres. Cuando va a nacer mi hija, la cosa ya está más calmada. Es un parto natural súper bonito, con un altavoz de música, hablando. Nada más nacer me la colocan aquí, empieza a alimentarse, a mamar, ¿no? Y es el día más gozoso de mi vida, ¿no? Para mí es el día más glorioso de mi vida. Decir, wow, ahora te veo, mamá, ¿no? Yo en ese momento le decía a mi mamá, te entiendo, te veo, me perdono, te perdono, ahora entiendo todo. Ok, en este momento de este nacimiento natural y tan hermoso, yo ya he reparado las memorias uterinas y heridas de mi hija. En mi caso no, fueron a más, pero en ese caso sí. Entonces te pongo todos estos ejemplos para que entiendas hasta qué punto. Eh, Cuando nace mi hija, yo estoy 7 meses alimentándola, dándola de mamar. Algo que me pareció increíble, ¿no? Porque yo no fui amamantada por mi madre. Yo estuve con mi mamá 7 meses, pero ella no me dio pecho porque además en esa época no estaba de moda ni estaba bien visto dar pecho. Ok, pero a los 7 meses a mí, bueno, yo me separo de mi matriz, de mi madre, del todo, y me voy con mi abuela materna. Y fijaros qué curioso, yo amamanto a Vera durante 7 meses, todo va bien, y de repente, justo cuando cumple 7 meses, hay un cambio en esa bebé, en mi hija en Vera. Empieza a morderme, le nacen los colmillos, me empieza a hacer sangre, empiezo a sentir muchísimo dolor. Pruebo todo y decidimos que no, que ya está. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Y siempre cuando damos a luz a nosotros mismos, un proyecto, una relación, en mi caso, em, a los 7 meses ocurre algún hecho que me remueve y que me hace cuestionarme, replantearme, mirar y decir, ok, esto viene de aquí, siempre es lo mismo, no falla. El mes que yo fui concebida, el mes que nazco, a los 7 meses, vale, perfecto. Cuando llegas a un sitio no eres bienvenido, ¿no? Cómo se despierta esa herida. Entonces, espero y ojalá que estos ejemplos os ayuden esta semana a cuestionaros, a replantearos y a realizar las tareas que hay que hacer para la semana que viene hacer una sanación muy profunda.
Entonces, en estos registros uterinos que todos llevamos, hombres y mujeres, está gran parte de nuestras lealtades, creencias y maneras de actuar que creemos la única y verdadera, sin pararnos a pensar de dónde viene esto. Ok, entonces, dicho esto, familia, ¿qué es lo que tenéis que preparar para la semana que viene poder hacer la sanación y que sea efectiva? Preguntas, coge un boli y un papel ahora, coge un boli y un papel ahora y apunta. Porque el árbol genealógico, el sistema familiar, tiene un algoritmo y el algoritmo del sistema familiar es repetir generación tras generación y sobre todo la manera en la que fuiste concebido, gestionado y nacido y esos primeros meses. Y el algoritmo del sistema familiar es ir repitiendo, 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 hasta que una persona para, ya espero que tengas tu lápiz y papel, una persona para y dice, "¿Mm?", y empieza a atar cabos y a conectar todo. Y empieza a sanar y a dejar de repetir. Entonces el algoritmo ya va a tu favor con unos nuevos recuerdos y unas nuevas memorias o registros uterinos. Porque empiezas a responder de una manera diferente y hay como unos 3 pasos, ¿no? Que es conocer profundamente qué es lo que pasó, amar todo y tal como pasó y reconciliar todo tal y como pasó. Eh, También vais a ver que a cada edad de vuestra vida va a despertar una memoria, va a despertar una memoria uterina universal a cada edad. Y aquí os voy a atar esto con todo este trabajo profundo que hemos hecho de esos vórtices o portales energéticos que están conectados a nuestro sistema nervioso y nuestro campo de energía luminosa, ¿ok? Que es donde está toda la información, las huellas de esta y de otras vidas y de nuestros ancestros, que es donde están los nuevos recuerdos y nuevas posibilidades que vamos a crear. Em, Todo el ADN, toda la memoria celular. Fijaros que en vuestro chakra raíz, abajo del todo, esa sensación, ¿no? Del yo soy, cuando tú has sido gestado, nacido o esos primeros meses alejado de tu matriz, de tu raíz, de tu útero, de tu madre, estás desubicado, no tienes el sentido de la vida, no puedes discernir, hay una herida muy profunda, ¿no? De abandono y de rechazo. Cuando tú también, a su vez, has sido abandonado, rechazado por papá, o cómo fuiste, ¿no? Concebido, gestado, y si estuvo tu papá o no esos primeros meses y de qué manera estuvo. Vas a ver que tu raíz, tus raíces, te van a hacer dudar todo el rato de quién eres de verdad. Eh, Te van a hacer dudar todo el rato de cada cosa que hagas. Todo esto tiene que ver con ese registro universal de las memorias uterinas, familia. Entonces, espero, a ver, ya tenéis lápiz y papel, apuntar qué es lo que necesito que hagáis esta semana. Saber qué edad tenían vuestros padres cuando vosotros fuisteis concebidos. ¿Qué edad tenían? ¿En qué momento
de su vida se conocieron, qué estaba ocurriendo cuando se conocieron y fuisteis concebidos. eh, ¿Fue una decisión a voluntad propia decidida o se quedaron embarazados sin pretenderlo? ¿En qué momento emocional estaban cuando tú estabas en la barriga gestándote? ¿Qué había pasado? Sobre todo en la vida de tu mamá, ¿se había muerto algún familiar? ¿Era apoyada, no era apoyada? ¿En qué momento estaba tu papá? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué edad tenían? ¿En qué momento estaban? ¿Qué estaba ocurriendo en cada sistema familiar de papá y de mamá? ¿Ok? Apuntar todo esto. Si vosotros habéis tenido hijos, ¿en qué momentos os habéis quedado embarazados? ¿Con qué edad más o menos? ¿O si habéis tenido un aborto o una pérdida o no habéis podido dar a luz a trabajos o a empresas o a proyectos o relaciones? ¿En qué edad? ¿Vale? Para que veáis cómo va coincidiendo todo y que podáis abriros a este conocimiento para poder hacer la sanación de la semana que viene. Edad, en qué momento estaban, qué pasaba en sus familias y cuando estabas gestándote, qué estaba ocurriendo ahí o si pasó algo de impacto, si estuvieron juntos, si no. Ahora, en el momento de nacer, ¿dónde fue vuestro nacimiento? ¿Fue por cesárea? ¿Fue de una manera natural? ¿Esperado? ¿El sexo no esperado? ¿Qué pasó ahí? ¿Vale? Porque para los hombres a día de hoy también, cuando el primer hijo no es varón, para ellos, de una manera de su propia naturaleza instintivamente, les causa un dolor muy profundo porque desean que el primer hijo sea varón para seguir con su legado. Luego se puede reparar porque amen a esa hembra, a esa hija, o no, se puede seguir fomentando. Entonces, toda esta información es importante. ¿Qué pasó ahí? Y en los primeros 7 meses de vida, ¿qué ocurrió? ¿En qué momento estabais? ¿Qué pasó? ¿Fuisteis amamantados? No. ¿Qué estuvo pasando? Entonces, tenéis que preguntarle a mamá, a papá. Si no tenéis mamá ni papá, algún familiar cercano, una tía, un tío. Si hay papeles en casa, fotos. A través de las fotos llegamos a obtener mucha información. Entonces, vuestra tarea esta semana es de investigación y empezar a preguntar todo esto, ir recopilando todos estos datos, por favor. Y la semana que viene ahí vamos a abrir nuestro espacio sagrado, hacer todo el protocolo que hacemos siempre y una sanación muy profunda. Eh, Nada más familia por hoy. Cualquier cosita me puedes escribir por aquí si ha quedado alguna duda. Me escribes en comentarios, comparte este vídeo con quien creas lo necesite. Y yo creo que nada más por hoy. Eh, Os veo, los amo y la semana que viene, con toda esta información ya preparada, vamos a hacer un trabajo, una sanación profunda.